En la carta a los Romanos, capítulo 8, verso número 37. Romanos, capítulo 8, verso 37. Cuando usted tenga esta porción de la palabra, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús y vamos a darle lectura todos unidos. Amén. Dice la palabra, Romanos 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor. Te pedimos en esta hora que nos hables a través de tu palabra bendita, que tu palabra pueda edificar, Señor, nuestras vidas, pueda bendecir a este pueblo que tú has congregado y aquellos que también, Señor, están escuchando el mensaje por medio, Señor, de esta transmisión. Dios de gloria, bendícelos, bendice las naciones, mi Señor amado, que estén, Señor, escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios de gloria, amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte las palmas al Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Y a su nombre. Quiero hablar acerca de los vencedores. Cuando en la Biblia habla acerca de los vencedores, hermano, quiere decir que son aquellos que han alcanzado la victoria. Son impulsados por nuestro Dios para poder alcanzar, hermano, la victoria. La victoria que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Sabemos que la victoria de, hermano, de los vencedores está en la cruz de nuestro Señor Jesús, porque dice la Biblia que ahí Él, hermano, derrotó a las potestades. Ahí, hermano, los exhibió públicamente, dice la palabra. Y, hermano, dice la Biblia que aquella acta, aquellos decretos que estaban en contra de la humanidad fueron clavados en esa cruz. Por lo tanto, la Biblia nos enseña, dice el verso, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, es decir, por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la victoria está en nuestro Señor Jesús, en la cruz, en lo que Él, hermano, manifestó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, nosotros somos, dice la Biblia, más que vencedores. Pero esta victoria que nosotros recibimos, hermano amado, podemos nosotros ver en la Biblia que está desde la preexistencia. Una victoria que nosotros recibimos, hermano, cuando ya estábamos en Cristo. Antes que nosotros fuéramos formados, hermano, del polvo de la tierra, nosotros como creación de espíritus de nuestro Dios, éramos, hermano, ya vencedores. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, allá en aquellos lugares celestiales, por medio de Él, fuimos nosotros bendecidos. Entonces la victoria la traemos nosotros, hermano, desde la preexistencia. Pero el enemigo nos ha hecho creer a nosotros que, hermanos, somos débiles. El enemigo nos ha hecho creer a nosotros, hermano, que no podemos vencer las batallas. Y hay pruebas, hay luchas, hay enfermedades que muchas de las veces están debilitando nuestra fe. Pero esto es, hermanos, lo que el enemigo nos quiere hacer creer. Pero nosotros somos vencedores en Cristo. Y dice la palabra del Señor, hermano, que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor.
Dice la Biblia en el verso número 35, hermano, que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos puede separar del amor del Señor. Entonces el enemigo, hermano, que el Señor lo reprenda, nos quiere engañar a nosotros. Y a veces nosotros nos sentimos tan, hermano, miserables, perdóneme la expresión, pero a veces así nos sentimos. Sentimos, hermano, que no podemos. Estamos en medio de las batallas, en medio de las pruebas, y hermano, se nos olvida que somos vencedores. Estamos viendo el problema, estamos viendo la necesidad, estamos viendo la aflicción, estamos viendo la enfermedad, y nos sentimos tan débiles que muchas de las veces el enemigo nos tiene, hermano, bajo su poder, bajo su dominio, esclavizados, nos tiene oprimidos. Pero nosotros tenemos que creerle a la palabra, porque la palabra dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es nuestro Señor Jesucristo que nos amó. Aleluya. Quiero, hermano, que usted vea el contexto de este verso y que pueda entender acerca de quiénes son los vencedores, para que nosotros entendamos un poquito y podamos, hermano amado, hacer lo que la Biblia nos enseña. Dice la palabra en el verso número 28, Romanos capítulo 8, verso 28. Dice la Biblia: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Oiga esto: los que aman a Dios son los vencedores. Hermano, nosotros, si tenemos ese amor de Dios, nosotros nos convertimos en esos vencedores que la palabra del Señor nos está hablando. Por eso la Escritura dice que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Si el amor de Dios está dentro de nosotros, nos convertimos en vencedores. Ahorita le voy a enseñar por qué. Vaya al Evangelio de Juan y vea lo que dice la Biblia, hermano, en el verso número 14. Evangelio de Juan, verso número 14. Dice la palabra del Señor, verso 21. Juan capítulo 14, verso 21, dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Oiga eso. Dice la Biblia que, hermano, el que obedece a los mandamientos, ese es el que le ama. Y el que le ama, dice la palabra, que Cristo también le ama. Pero dice la Biblia que Cristo se va a manifestar en él. Ahora, dice la palabra en el verso número 23, dice la Escritura: respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Por qué nos convertimos en vencedores cuando nosotros amamos a nuestro Señor Jesús? Porque, hermano amado, el Cristo glorioso viene a manifestarse dentro de nosotros, y también el Padre, hermano. Y si el Padre y el Hijo están dentro de nosotros, dígame quién, hermano, puede separarnos de nuestro Dios. No hay nadie que pueda separarnos del Señor. Somos más que vencedores, hermano, en el nombre de Jesucristo, por el poder de Dios. Nosotros somos más que vencedores. El enemigo no te puede apartar del amor del Señor. Ningún problema, ninguna tribulación, ninguna necesidad, ninguna enfermedad, porque el Dios Todopoderoso se va a manifestar sobre un pueblo que le ame. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Ahora, entendamos lo que dice la Biblia. Porque la Biblia dice, hermano, que el que ama al Señor es el que obedece a la palabra, el que guarda la palabra.
¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hay que creerle a la palabra. Hay que obedecer a la palabra. Porque mientras estás creyéndole, hermano, a la palabra, estás obedeciendo, estás manifestando el amor a Dios. Y ese amor a Dios se va a manifestar, hermano amado, dentro de ti. Porque cuando tú amas a Dios, dice la Biblia que también Cristo te ama y que también el Padre te ama. Si nosotros obedecemos a la palabra del Señor, hermano, Cristo y el Padre nos van a amar, dice la Biblia, y van a venir a ser morada dentro de nosotros. Por eso no hay nada que te pueda separar del amor de nuestro Dios. Vayamos a Romanos capítulo 8. Dice la Escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les van a ayudar, hermano, para bien, dice la Escritura. Mientras el enemigo lo que está haciendo es querer debilitarte, hermano amado. Pero él no sabe que, hermano, en medio de un problema, en medio de una necesidad, lo que va a pasar es que nosotros vamos a creer más en la palabra del Señor. Vamos a poder, hermano, ver el poder de Dios manifestado dentro de nuestra vida. Cuando nosotros estamos pasando las pruebas, estamos pasando, hermano amado, esas dificultades, es cuando Dios se va a manifestar también dentro de nosotros. La Biblia habla del pueblo de Israel que siempre que estaba, hermano, cautivo, dice la Biblia, que ellos clamaban al Señor, ellos se volvían al Señor, ellos buscaban al Señor y el Señor respondía. Y el Señor enviaba un libertador para, hermano, sacar a su pueblo, para liberar a su pueblo de la esclavitud en la que ellos se encontraban. El Dios Todopoderoso manifestándose en medio de un pueblo que está clamando, que está buscando su presencia. Pero dice la Biblia, dice la palabra, verso número 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Oiga esto, la Biblia dice que aquellos vencedores son los que le aman, pero dice la Biblia que tienen un llamado de parte del Señor, fueron predestinados. Hay un llamamiento de parte del Señor. Aquellos vencedores, dice la palabra, hermano, que fueron predestinados. Cada uno de nosotros, hermano amado, hemos sido predestinados por nuestro Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, hermano, antes de toda esta creación que nosotros vemos, hermano amado, nosotros ya habíamos sido llamados por parte de nuestro Dios, ya habíamos sido bendecidos por parte de nuestro Dios. Vayamos a Efesios, a esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, y veamos lo que dice la Biblia en el capítulo número 1. Efesios capítulo 1, verso número 3. Amén, ¿lo tiene? Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Dónde te dieron la bendición? ¿A dónde nos bendijo, hermano, el Padre? Dice la Escritura que en los lugares celestiales, allá, hermano amado, en los lugares celestiales nos dieron una bendición a nosotros. Antes de que nosotros fuéramos creados, hermano, del polvo de la tierra, nosotros, hermano, éramos bendecidos como espíritus, hermano, de Dios. Esa bendición nadie, hermano amado, la puede quitar. Tú eres bendecido por parte del Señor, y el enemigo
enemigo no puede, hermano, declarar una maldición en contra de la bendición del Señor. El pueblo de Dios es bendecido, hermano, y ninguna potestad puede derrotar al pueblo del Señor. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que un rey llamado Balaam, cuando miró que el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, dice la palabra que él, hermano, mandó a llamar a un profeta llamado Balaam para maldecir al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que él lo contrató y le dijo: mira, yo quiero que vengas para que maldigas a este pueblo. Y el profeta dijo: yo voy a hacer lo que Dios me diga. Y dice la palabra que lo llevó, hermano, a un lugar para que maldijera al pueblo del Señor. Y dice la escritura que ese profeta Balaam empezó a bendecir al pueblo de Dios. Y dice la escritura que el rey comenzó a decirle a este profeta: yo te llamé para que tú los maldigas, no para que los bendigas. Ven, te voy a llevar a otro lugar. Lo llevó a otro lugar, dice la Biblia, hermano amado. Y ahí también ese profeta empezó a bendecir al pueblo de Israel. Y este rey estaba molesto, hermano amado, y estaba diciéndole a este profeta: si no los vas a maldecir, tampoco los bendigas. Lo lleva a otro lugar y dice la palabra que ahí también comenzó a bendecir, hermano. Y él le dijo al rey: lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir. Yo te digo, Dios te ha bendecido en los lugares celestiales. Nadie puede maldecirte, porque la bendición de Dios está desde el cielo para nosotros. El enemigo no puede maldecir al pueblo de Dios. Somos más que vencedores. Ninguna potestad puede vencerte, hermano amado. Dice la palabra, sigamos leyendo lo que dice Efesios capítulo 1. Fuimos bendecidos, verso 3, en los lugares celestiales, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dice el verso 5: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados. Fuimos nosotros llamados, hermano, en predestinación. Hay un llamado de parte de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Y ese llamado, conforme a la bendición, hermano, se va a cumplir. El enemigo no puede detener el llamado que Dios, hermano, nos ha hecho. El enemigo no puede detenernos. Por eso cuando nosotros vemos en la palabra, volvamos por favor a Romanos capítulo número 8. La Biblia, hermano amado, dice que no hay nada que nos pueda separar del amor del Señor. Dice la palabra, verso número 38, Romanos 8, verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que te pueda, hermano, separar del amor de nuestro Dios. La Biblia dice que ni los ángeles, ni principados y ni potestades. Está hablando de esos seres, hermano, espirituales. Ellos no pueden detener la bendición, el llamado que el Señor nos ha hecho.
Cada uno de nosotros tenemos que entender esto, hermano amado, que somos más que vencedores en el Señor. Hay un plan divino para la iglesia y ese plan divino se tiene que cumplir, hermano amado, en esta tierra. El enemigo no puede detener la bendición del Señor. La palabra del Señor dice que a Pedro, hermano, el Señor le habló y le dijo, hermano amado, que aquel Hades, las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Eso significa que no tienen poder sobre la iglesia de Cristo, porque esa iglesia, hermano amado, ha sido predestinada, ha sido bendecida. Hay un llamado celestial para que se cumpla en esta tierra. Nosotros que predicamos la palabra, que hablamos de la palabra, hermano, tenemos que entender esto. Y usted que es salvo tiene que entender esto, porque el Señor nos llamó, dice la Biblia, y nos predestinó para que fuéramos santos, hermano amado, para poder darle la gloria al único Dios verdadero. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesucristo. Los vencedores son aquellos que aman a Dios. Los vencedores son los que tienen llamado, son los que fueron predestinados. Pero dice la Biblia, volviendo a Romanos 8, verso 29, que fueron predestinados para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Quiere decir, hermano, que el Cristo glorioso se está formando dentro de nosotros, los vencedores. Nosotros sabemos que, hermano, hay un ser espiritual que está siendo formado en el interior de nosotros. Y dice la Biblia que ese ser espiritual está siendo formado conforme a la imagen, hermano, del que lo creó. Es decir, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que, hermano, permitir que el Cristo glorioso se esté formando dentro de nosotros. Nuestra identidad es la identidad del Cristo glorioso. El Cristo glorioso se tiene que formar dentro de nosotros. Y cuando nosotros entendamos, hermano, vamos a declarar que somos vencedores y no habrá nada que te va a apartar del Señor. No habrá nada que te va a separar del Señor. Ninguna potestad, hermano, celestial, espiritual, te va a apartar, porque el Cristo glorioso, dice la Biblia, que Él tiene todo el poder, no solamente, hermano, aquí en la tierra, sino dice también que en los cielos, hermano amado, Él es el único que tiene el poder. Por eso tenemos nosotros que darle la gloria y la honra y la alabanza, porque dice la Biblia en Apocalipsis que solamente Él es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Dele más fuerte las palmas al Señor. Los vencedores están tomando la identidad del Cristo glorioso. Pero dice la Biblia, sigue diciendo, verso 30, a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La justificación tiene que ver, hermano, con la obra de Dios dentro de nuestra vida. Aquella obra de liberación, aquella obra de redención, de salvación, donde nos han hecho libres a cada uno de nosotros para llevar una vida agradable a nuestro Dios. Los vencedores viven para agradar a nuestro Dios. Y cuando, hermano, los vencedores empiezan a llevar esa vida agradando al Señor, esa gloria del Cristo, hermano, se empieza a formar dentro de nosotros. Y dice la Biblia, mire lo que dice el verso 31. ¿Qué pues diremos a esto?
Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, hermano, que te pueda separar del amor del Señor, porque si Dios está de tu lado, si Dios está contigo, hermano, no hay nadie que te pueda separar del amor del Señor. Dele fuerte las palmas al Dios Todopoderoso. El Cristo glorioso, cuando se manifiesta en nosotros, hermano, y está dentro de nosotros, Él es el que, hermano, comienza a vencer toda obra de maldad que está en contra de sus hijos, de su pueblo. ¿Quién podrá vencernos si el Cristo está con nosotros? No hay nadie, hermano. Por eso nosotros tenemos que aprender a amar al Señor. Tenemos que aprender a entender que fuimos bendecidos y que no hay maldición, hermano, para nosotros, porque Dios ya no nos bendijo. Usted no tiene que creer que, hermano, el enemigo es más poderoso. No, Señor lo reprenda al diablo, hermano. Nosotros somos más que vencedores. Créale a la palabra. La palabra es verdadera. La palabra es fiel. Esta palabra que el Señor nos ha dejado es para que entendamos nosotros, hermano, que hemos sido bendecidos por el Señor. Esta palabra nos muestra nuestra naturaleza espiritual, no la terrenal, la espiritual. Aquella naturaleza espiritual, hermano, donde nosotros estábamos con el Padre. Allá en la preexistencia, nos hizo vencedores a través de nuestro Señor Jesucristo. Desde aquel tiempo el Cristo glorioso ya estaba formándose, hermano, en nosotros. Por eso cuando nosotros oímos la voz del Cristo glorioso, hermano amado, escuchamos su voz, escuchamos su evangelio y empezamos a seguirlo, empezamos a creer en Él, porque dice la Biblia, hermano, que Él es el pastor de pastores y sus ovejas, dice la palabra, que oyen su voz. Por lo tanto, nosotros escuchamos la palabra y, hermano, esa palabra comienza a manifestarse dentro de nosotros porque estamos escuchando un evangelio que ya habíamos aprendido en el cielo. Un evangelio, hermano amado, que ya nos habían enseñado, nos había revelado el Padre. Por lo tanto, nosotros creemos a esta palabra que fuimos predestinados con un llamado de parte del Señor, donde el Hijo se está manifestando en nosotros desde aquel tiempo de la preexistencia, hermano, hasta el día de hoy. El Cristo glorioso es el que obra y se manifiesta dentro de nosotros. La Biblia dice, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quiénes son los vencedores? Los escogidos de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la Biblia, Dios es el que justifica. Hermano, ¿se ha puesto a pensar lo que la Biblia dice? La Biblia dice, hermano, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Si nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, hermano amado, el Dios Todopoderoso manifestó su amor perdonando nuestros pecados, dando su vida por nosotros. Ahora que nosotros creemos en Él, ahora que nosotros le amamos, ahora que nosotros, hermano, le servimos a Él, ¿cómo no nos va a justificar? La Biblia dice, hermano, que Él es el que va a justificarlos cuando nos pongamos delante de su presencia. Por eso es importante que nosotros creamos en Él, que nosotros le amemos a Él,
que obedezcamos a su bendita palabra, porque cuando nos presentemos, hermano, nosotros los vencedores, los escogidos de Dios, Él es el que nos va a justificar. Usted va a estar delante del juez y el juez va a ser su amigo, hermano. Cuando usted vea al juez, usted va a decir: pero ese es mi amigo, Cristo es mi amigo, yo le conozco. Y él, hermano, le va a conocer y le va a decir: a ver, hijo mío, adelante, pasa, entra a este reino eterno que fue preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. Hermano, nosotros vamos a ser justificados por el Dios Todopoderoso, porque somos más que vencedores y Él nos escogió. Fuimos escogidos por Dios. Por lo tanto, nuestro Dios es el que nos justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está todavía, hermano, pidiendo por nosotros. El Cristo glorioso nos ama, hermano. A veces somos nosotros, hermano, rebeldes, cabeza dura, hermano, que no queremos entender la palabra. Pero el Cristo glorioso lo ha dado todo por nosotros. En la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, hermano, manifestando el amor por nosotros. Y nosotros todavía no creemos en Él. Todavía no queremos, hermano, obedecer a la palabra. Y sigue intercediendo e intercediendo por nosotros. Su misericordia, la Biblia dice que es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin la misericordia del Señor. El Dios poderoso te ama, hermano. Por eso Él quiere que tú entiendas que eres más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Dale más fuerte las palmas al Señor. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo 2. Al apóstol Juan le dieron una revelación. Cuando le dan, hermano amado, las cartas, los mensajes para las 7 iglesias, le hablaron, hermano, de los vencedores. Y cuando vemos a los vencedores, vemos, hermano amado, que ahí están revelados los secretos para la iglesia de Cristo. Escuché una enseñanza del apóstol Otto donde hablaba de estos vencedores. Y él decía: estos no son la iglesia. Estos vencedores son de otros mundos y ya están allá con el Señor. Y a estos vencedores nos los permiten que podamos conocerlos, para que también la iglesia entienda cómo debe de vivir y cómo debe de ser para llegar a ese lugar donde ellos están. Esto es, hermano, glorioso, porque a Juan le revelaron algo que ya está en el cielo. Entonces no fue un sueño, sino, hermano, la Biblia menciona que le empezaron a mostrar las cosas que hay en el cielo. Y él empezó a ver y empezó a escribir todo lo que él veía. Y ahí encontró a esos vencedores. ¿Qué creación es esa, hermano amado? No me voy a meter en problemas para hablar acerca, hermano, de qué mundo son, pero ellos nos dan claves de cómo tenemos que ser nosotros, la iglesia de Cristo. Y hermano amado, dice la Biblia, ahí en Apocalipsis capítulo número 2, dice la escritura, verso número 7, el que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Sabe, hermano amado? El Señor me decía, los vencedores son los que se están alimentando de la palabra. Los vencedores son los que aman mi palabra, los que están comiéndose el maná del cielo, la palabra viva, la palabra de revelación. El Señor quiere que nosotros seamos, hermano, de estos vencedores que se están alimentando, dice la Biblia, del árbol de la vida. El árbol de la vida es Cristo, hermano amado. Por lo tanto, los vencedores están comiendo del evangelio revelado, del Cristo glorioso, esa palabra que nos da vida. Cada vez que usted escucha la palabra, cada vez que usted está escuchando un mensaje, esa palabra poderosa está obrando dentro de usted, se está manifestando dentro de usted. Aliméntese de la palabra, coma la palabra, reciba la palabra para que pueda ser de los vencedores. Iglesia de Cristo, escucha el mensaje del cielo. Tienes que alimentarte del árbol de la vida, tienes que alimentarte de la palabra del Cristo glorioso. Dele más fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, verso número 11: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Apocalipsis capítulo 20 nos enseña, hermano amado, en el verso número 13 y verso 14, dice la escritura: el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice la escritura. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda. Ahora, dice la palabra, volviendo al capítulo 2 de Apocalipsis, verso 11, dice la Biblia: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los vencedores han vencido, hermano, a estas dos potestades, a la muerte y al Hades. Porque la muerte y el Hades son, hermano, las que entregan a los muertos para que sean echados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Lo que el Padre quiere que nosotros entendamos, que los vencedores son espirituales. Los vencedores no son carnales, porque los carnales están muertos, pero los espirituales tienen vida. Y ellos, hermano, han vencido la segunda muerte por medio del Cristo glorioso, que nos dio la vida a cada uno de nosotros y que nos escribió, hermano, en ese libro de la vida. Por lo tanto, estas dos potestades, la muerte y el Hades, hermano, no tienen poder sobre nosotros,
porque tenemos, hermano, el avivamiento del Cristo glorioso. Y ese avivamiento es el que nos resucita a nosotros de entre los muertos. El Cristo glorioso te ha resucitado de entre los muertos, te ha sacado de un mundo de pecado, te ha dado vida. El Cristo glorioso, dale fuerte las palmas al Señor. Los vencedores son aquellos que, hermano, tienen vida, no están entre los muertos. Por eso el Señor reprende de momento, hermano, a unos de su iglesia que están haciendo entre los muertos. Salgan de ellos para que los alumbre Cristo, para que les dé vida, para que los resucite. Tenemos que salir de entre los muertos. Los vencedores son los que salieron de entre los muertos. Ellos, hermano, no están en un mundo de pecado. Ellos están llevando una vida espiritual agradando al Señor. Dice la palabra, sigue diciendo la Biblia, verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿A quién le van a dar un nombre nuevo? Dice la Biblia que le van a dar, hermano, a los vencedores, aquellos que van a estar comiendo del maná escondido. Jesucristo dijo que, hermano, Él era el maná que había descendido del cielo. Y aquellos que le escuchaban, dice la palabra, que le empezaron a decir: pero nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Cómo dices tú que vamos a comer y vamos a vivir, hermano? Ellos no entendieron el mensaje. Porque Cristo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Quién es ese? Es el que ha recibido a Cristo, el que ha, hermano, confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, el que ha creído en el sacrificio del Señor Jesús. Por eso la Biblia dice que en Cristo somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso dice la Biblia que nos van a dar un nombre nuevo. Ya te revelaron ese nombre, porque solamente lo va a conocer, dice la Biblia, hermano amado, aquel que lo recibe. Yo no voy a conocer lo que a usted le están dando, hermano amado. Yo no voy a conocer el nombre que a usted le van a dar. Cada uno de nosotros va a recibir, hermano, la revelación de ese nombre. ¿Cuándo? Cuando nosotros creamos verdaderamente en el Cristo glorioso y estemos nosotros reconociendo el sacrificio en la cruz. Ahí inicia, hermano, la transformación al nuevo hombre, a esa nueva criatura. Cuando ya estemos con el Señor, hermano, nosotros vamos a poder entender esta palabra. Todavía yo sé que está oculta para muchos. Por eso el Señor nos ha hablado que este es el año de la identidad, donde la iglesia tiene que conocer la identidad espiritual en Cristo. Cada revelación de la palabra te va a llevar, hermano, a entender tu identidad. Por eso la Biblia dice, hermano, que los vencedores comen del maná escondido. ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo que el maná escondido es la revelación, los secretos de Dios. ¿A quién le dan la revelación? A Jeremías le dijeron: Jeremías,
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La revelación es para aquellos que están buscando al Señor, que están clamando, que quieren conocer más del Señor, así como Daniel durante 21 días se puso en ayuno en la búsqueda por la presencia de Dios y le dieron la revelación de lo que él quería conocer. Le revelaron el Apocalipsis, hermano amado. Nosotros, para poder recibir esa revelación, tenemos que buscar al Señor, tenemos que conocer más al Señor, tenemos que amar más al Señor, y vas a recibir el maná que está escondido, aquel maná que solamente es para los vencedores. No es para todos. Solo a los vencedores les van a dar esta revelación. Hay gente que, hermano, a decir están locos estos, pero hermano, esa locura en Cristo Jesús es buena. Una locura que nos va a llevar, hermano, al reino eterno, porque hay muchos que no creen, que no conocen la revelación profunda de la palabra. Pero el Cristo glorioso se las va a dar a los vencedores. Se las va a dar a ustedes, iglesia amada. Ustedes que verdaderamente están escuchando la voz del Espíritu, porque dice la Biblia: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No todos tienen al Espíritu Santo, solo la iglesia de Cristo que tiene el Espíritu Santo recibirá revelación. En el nombre de Jesús, dele más fuerte las palmas al Señor. Verso número 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quiénes, hermano, estos vencedores? Dice la Biblia que el que guarda su palabra hasta el fin. Quiere decir que esos vencedores son obedientes. La obediencia permite que nosotros seamos del grupo de los vencedores. La obediencia a la palabra, la perseverancia, hermano amado. Dice la Escritura que el que persevere hasta el final, ese será salvo. Los vencedores, dice la Escritura, que ellos, hermano, guardan las obras, la palabra hasta el fin. Ellos perseveran hasta el tiempo final. Esta palabra bendita es la que nos va a ayudar a nosotros para poder permanecer hasta el tiempo final. Si nosotros no tenemos la revelación del Cristo glorioso, no podríamos llegar al final, no podríamos llegar a la meta. Hay secretos que la Biblia guardó para el tiempo final, que no fueron revelados a Daniel. Daniel quería saber esos secretos, pero no le permitieron, hermano amado, conocerlos. Pero hoy el Espíritu Santo es el que los está revelando a la iglesia. La iglesia que está escuchando la voz del Espíritu Santo y que está guardando la palabra hasta el fin, es la iglesia que va a poder, hermano, estar con el Señor. Y ellos, por su obediencia, están recibiendo, hermano amado, este galardón de vencedores para poder estar en el reino eterno. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Capítulo 3, verso número 5. Dice la Biblia: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Oiga, hermano amado, no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los vencedores
traen vestiduras blancas. ¿Qué representan las vestiduras blancas? La santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Los vencedores, ellos, hermano, tienen vestiduras blancas. La santidad se está manifestando, hermano, en sus vidas. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que entender que nuestro Dios es santo, y Él dijo que también nosotros tenemos que ser santos, hermano. Él habita en la santidad, dice la palabra. Por lo tanto, tenemos que santificar nuestra vida. Tenemos que limpiar, purificar nuestro ser. ¿Cómo está tu vestidura, hermano? ¿Es blanca más que la nieve? Gloria a Dios, eres vencedor, hermano. El mundo no te puede contaminar. El mundo quisiera ensuciar tus vestiduras, pero, hermano, has aborrecido al mundo. Y mientras tú aborrezcas al mundo y estés confesando el nombre de Cristo, tú tienes, hermano, entrada al reino eterno como vencedor. Porque dice la palabra que los vencedores tienen vestiduras blancas. Y ellos están escritos en el nombre, su nombre en el libro de la vida. Y dice la Biblia, confesaré su nombre. Y la palabra dice, nuestro Señor Jesús dijo, el que confiese mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces quiere decir que estos vencedores confesaron a Cristo en la tierra. Y, hermano, quiere decir que ellos estuvieron, hermano, declarando la palabra de nuestro Señor Jesús. Reconocieron a Cristo en la tierra. Ellos vivieron, hermano, una vida en santidad, una vida en obediencia, una vida, hermano amado, agradable delante del Señor. Por lo tanto, ahora el Señor permite que puedan estar delante de su presencia y que puedan estar con esas vestiduras blancas delante de Él. Dice la palabra, verso número 12: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré su nombre, dice la Biblia, sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice que los vencedores son columnas en el templo de Dios. ¿Sabe que los vencedores, hermano amado, son los que están firmes, fieles? Aquí tenemos estas columnas, hermano, enormes, que están alrededor, que están aquí, hermano amado. Aquí estas columnas están sosteniendo, hermano, el peso de este lugar. La Biblia dice que los vencedores son columnas. Ellos, dice la palabra, hermano amado, dice la Biblia que ellos son columnas en el templo de mi Dios. Nunca más saldrán de allí. Quiere decir que ellos son fieles al Señor. Esa fidelidad les permite estar fortalecidos, hermano amado. Les permite estar llevando las cargas, hermano, de los débiles. Ellos son los que el Señor está fortaleciendo día a día para que puedan estar, hermano, en su casa. Hay muchos de ustedes vencedores que yo sé que a veces dicen: hoy estoy cansado, hoy vine muy cansado del trabajo, pero hermano, le dieron fuerzas para poder estar en el templo del Señor. Y usted viene, hermano amado, y ha estado aquí y está en este lugar. Por lo tanto, quiere decir que el Señor está preparando, hermano, a los vencedores para que puedan estar siempre en el templo de nuestro Dios. Dele fuerte las palmas al Señor en el nombre de Jesús. Seamos fieles a Dios. La fidelidad nos lleva a ser vencedores. Dice la palabra, verso 21, por último, dice la Biblia: al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que los vencedores son los que se unen con nuestro Señor Jesús. ¿Cómo podrías estar sentado en el trono de Dios? ¿Cómo podrías estar, hermano, sentado en el trono de nuestro Señor Jesús? Solo que estés unido a Él. Los que están unidos a nuestro Señor Jesús son los que están sentados en el trono con Él. Por eso nosotros cada vez, hermano, tenemos que unirnos más con el Señor. Cuando nosotros, hermano, estemos totalmente unidos como cuerpo, llegará el día donde vamos a ser arrebatados. Y ahí, hermano, en esa unidad del Espíritu que vamos a tener nosotros con Cristo, nosotros vamos a llegar a ese lugar donde está el trono celestial. Y en esa unidad en Cristo vamos a poder estar, hermano, con Cristo sentados en su trono. Solamente los vencedores, los que alcanzaron, hermano, la victoria, esos van a poder estar sentados con Cristo. Dele fuerte las palmas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Seamos vencedores. Si usted había venido debilitado, si había venido sin fuerzas, si había venido, hermano, cansado o enfermo, desanimado, déjeme decirle que en este día el Señor lo va a fortalecer. Y Él le va a ministrar porque usted es vencedor. Tal vez el enemigo le quiso engañar y el enemigo de momento empezó a confundirlo, a debilitarlo. El enemigo pensó que ya lo había destruido, pero está equivocado, porque usted trae bendición desde el cielo y la bendición del cielo es irrevocable. Ninguna potestad nos puede separar del amor de Dios. Ningún problema, ninguna circunstancia que nosotros estemos viviendo aquí en la tierra nos puede separar del amor del Señor. Venga al altar un momento. Quiero hacer una oración pidiéndole al Señor que Él sea su fortaleza. Salga de su lugar. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que dé la fuerza, la fortaleza a nuestra vida. Comience a orar en el nombre de Jesús. Comience a clamar en el nombre de Jesús. Comience a clamar. Comience a decirle al Señor en esta hora cómo se siente usted. Dígale a Él. Dígale, Señor, sea sincero con el Señor. Diga, Señor, me siento cansado, me siento débil. Dígale a Él, me siento sin fuerzas. ¿Cómo se siente usted en esta hora? Tal vez la tristeza ha llegado a su corazón, a su alma. Tal vez la enfermedad, tal vez el problema, tal vez, hermano, la necesidad de momento ha querido, hermano, debilitarlo. Delante del Señor, comience a clamar en esta hora, porque se oye una voz del cielo, y esa voz del cielo dice que el Señor es el que levanta su iglesia, el que sostiene a su iglesia. Una voz del cielo que dice: yo soy quien te levanto, yo soy quien te fortalezco, dice el Señor. Este es el tiempo donde te vas a levantar con más fuerza. Este es el tiempo donde te vas a levantar con autoridad de Dios, porque Él te ha dado identidad. La identidad del Cristo glorioso.
fuiste bendecido en los lugares celestiales. Y lo que el Padre bendijo, nadie puede maldecirlo. El Dios Todopoderoso fue el que te bendijo en Cristo Jesús. Él es quien te ha llamado vencedor. El Espíritu Santo es el que ha hablado a su iglesia para que su iglesia se levante, se fortalezca, para que su iglesia pueda en esta hora ser vencedora. Cante, hermano, entone este canto con fe, créalo, declárelo, profetícelo. Él me levantará. Él te levanta, Él te fortalece, y en sus manos me sostendrá. Y así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. profetízalo. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. Créelo, créelo, créelo. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá. Él me levantará. El Dios Todopoderoso te levanta. Si habías estado caído, en el nombre de Jesús te levantas con poder, con autoridad, en el nombre de Jesucristo. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. En sus manos me sostendrá. Me fortalecerá. Fortalécenos, Señor. Me fortalecerá. El poder de tu Espíritu Santo
Levante al pueblo, Señor, fortalecerá. en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En sus manos me Recibe la sostendrá. fortaleza, el poder de Dios en esta hora. Recibe la fuerza en tu espíritu para levantarte en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que el poder de Dios, la fuerza del Espíritu Santo pueda venir sobre tu vida, pueda levantarte, pueda restaurarte, pueda animarte, pueda sanarte en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios venga sobre su iglesia en esta hora. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo, creemos a tu palabra. Creemos, Dios de gloria, que tú levantas y fortaleces a tu iglesia. Y declaramos que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie nos puede separar de tu amor. Por lo tanto, estamos seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades nos pueden separar del amor del Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que nos da la victoria, el que nos impulsa hacia la victoria. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. En el nombre de Jesucristo, que tu bendición, Señor, se establezca sobre todos tus hijos en esta noche. Gracias te damos, Dios amado. Amén. Amén.